Imagina estar parado en medio de una tormenta, el caos girando a tu alrededor, pero en lugar de entrar en pánico, estás calmado, sereno y absolutamente intrépido. Ese es el macho Sigma en acción. ¿Cómo es posible permanecer tan imperturbable cuando la vida lanza sus golpes más duros? Imagina esto, un hombre entra a una sala de juntas donde las apuestas no podrían ser más altas. Todos los demás están sudando balas, pero él está tan calmado como el océano antes del amanecer. Su voz no titubea, su confianza no se quiebra. Para cuando termina, la sala está en asombro. Eso no es arrogancia, es energía Sigma, es la intrepidez que viene de saber quién eres y confiar en ti mismo en cada situación. Los machos Sigma no solo sobreviven a las situaciones difíciles, las dominan. Y en este video, estamos desglosando por qué no muestran miedo alguno sin importar el desafío. ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo se mantienen tan serenos? Quédense por aquí, Sigmas, porque hoy estamos desbloqueando la mentalidad que los hace imparables. Sumérjanse. La vida es impredecible y lo desconocido puede ser aterrador, pero no para los machos Sigma. Imagina esto, estás parado al borde de un bosque oscuro, el camino ante ti es incierto, el destino desconocido. Para muchos, este sería un momento de miedo paralizante, pero para el macho Sigma, es solo un martes más. Los machos Sigma son la encarnación de abrazar lo desconocido. No solo están cómodos con la incertidumbre, prosperan en ella, como exploradores cartografiando territorios inexplorados. Se zambullen de cabeza en los misterios de la vida, ansiosos por descubrir que yace bajo la superficie. Esto puede parecer contraintuitivo, después de todo, ¿no es lo desconocido aterrador? La respuesta es sí, puede serlo, pero para los machos Sigma, el miedo a lo desconocido no es un obstáculo, es un desafío. Los machos Sigma ven lo desconocido como una oportunidad para crecer y aprender. Creen que frente a la incertidumbre hay dos opciones, acobardarse por el miedo o elevarse a la ocasión, y ellos siempre eligen lo segundo. Pero no se trata solo de ser valientes, se trata de ser adaptables. Los machos Sigma entienden que la vida es un flujo constante, las situaciones cambian, las personas cambian y ellos cambian. En lugar de resistirse a este cambio, lo abrazan. Lo ven como una oportunidad para aprender, crecer y convertirse en mejores versiones de sí mismos. Los machos Sigma también saben que abrazar lo desconocido significa dejar ir el control. Entienden que la vida es impredecible y que ninguna cantidad de planificación puede garantizar un resultado cierto, así que se enfocan en lo que pueden controlar, sus acciones, sus respuestas y sus actitudes. En lugar de preocuparse por el futuro, viven en el presente. Toman cada día como viene, aprovechando al máximo cada oportunidad y aprendiendo de cada contratiempo. Finalmente, los machos Sigma no temen tomar riesgos. Entienden que el éxito a menudo requiere salir de la zona de confort y adentrarse en lo desconocido, y aunque esto pueda ser intimidante para algunos, para ellos es solo parte del viaje. Así que la próxima vez que te enfrentes a lo desconocido, toma una página del libro de jugadas de los machos Sigma, abrázalo, aprende de ello y crece. Para los machos Sigma, lo desconocido no es una amenaza, sino un patio de juegos. En un mundo obsesionado con los me gusta y las compartidas, los machos Sigma encuentran validación dentro de sí mismos. Este es un aspecto esencial de la personalidad del macho Sigma, un rasgo que los distingue en una sociedad que a menudo mide el valor por la validación externa. Los machos Sigma no buscan la aprobación de fuentes externas, no esperan que otros les den palmaditas en la espalda o un pulgar arriba. En cambio, encuentran un sentido de valor y validación desde dentro, desde sus acciones, sus valores y sus perspectivas únicas. Esta validación interna es una fuerza poderosa que alimenta su autoconfianza y autoestima. A diferencia de sus contrapartes alfa, que a menudo dependen de su dominio y estatus social para la validación, los machos Sigma son pensadores independientes. Están cómodos con su propia compañía y su felicidad no depende de las opiniones de los demás. No necesitan ser los más ruidosos en la sala o el centro de atención para sentirse validados, simplemente son y eso es suficiente. Esta dependencia de la validación interna hace que los machos Sigma sean menos susceptibles al miedo o la ansiedad. No se dejan influenciar fácilmente por las normas o expectativas sociales. Tienen el coraje de seguir su propio camino, aunque sea un camino menos transitado. No temen el juicio porque no lo buscan.
Los machos sigma entienden que su valor no está determinado por la cantidad de seguidores que tienen o los me gusta que reciben, sino por sus acciones, su integridad y su autenticidad. Saben que la verdadera validación proviene de vivir en alineación con sus valores y principios, no de los elogios o la aprobación externa. Esto no significa que los machos sigma sean inmunes a la duda o las inseguridades, son humanos después de todo, pero han aprendido a sintonizar con su voz interior, a confiar en sus instintos y a encontrar comodidad y confianza en su propia piel. En esencia, la intrepidez del macho sigma no es una fachada, es una convicción profundamente arraigada en su autoconfianza y su comprensión de sí mismos. La intrepidez del macho sigma no es resultado de bravuconería o arrogancia, no es una fachada puesta para que el mundo vea. Es una confianza tranquila que proviene de conocer su valor, de comprender sus fortalezas y de confiar en sus capacidades. La intrepidez del macho sigma está arraigada en su validación interna. Los machos sigma tienen un enfoque único para los desafíos de la vida. Esto no es solo una frase pegajosa, es una profunda comprensión de la mentalidad del macho sigma, especialmente cuando se trata de manejar dificultades. Verás, los machos sigma son pragmáticos, son realistas, pero también son optimistas. Entienden que la vida está llena de sorpresas, algunas agradables, otras no tanto. Entonces, ¿cómo manejan esto exactamente? Bueno, se preparan para lo peor. Es como llevar un paraguas en un día soleado porque saben que el clima puede cambiar inesperadamente. Esto no significa que sean pesimistas, ni mucho menos. Simplemente son conscientes de que la vida no siempre es un lecho de rosas y a veces nos lanza bolas curvas. Pero aquí está el giro, aunque están preparados para lo peor, siempre esperan lo mejor. Es esta fascinante mezcla de realismo y optimismo lo que les permite navegar las tormentas de la vida con un sentido de calma y determinación. No se detienen en el pesimismo, en cambio, se enfocan en los rayos de esperanza, en las posibilidades de que las cosas puedan salir mejor de lo esperado. Este enfoque no se trata de ser paranoicos o excesivamente cautelosos, se trata de estar preparados. Se trata de tener un plan B e incluso un plan C, por si el plan A no funciona. De esta manera, nunca se ven sorprendidos y pueden responder a los desafíos de manera rápida y efectiva. Además, esta mentalidad les permite enfrentar sus miedos de frente. No se paralizan por el miedo a lo que podría salir mal, en cambio, se motivan con la esperanza de lo que podría salir bien. No se desaniman por la posibilidad de fracaso, se impulsan por la perspectiva de éxito. Y esto, damas y caballeros, es el camino del macho sigma. No se trata de fingir que la vida es perfecta, se trata de reconocer que la vida es impredecible y aún así atreverse a esperar, a soñar, a esforzarse. Se trata de mantenerse firme frente a la adversidad, no porque sean intrépidos, sino porque están preparados. Están preparados para la tormenta, pero siempre esperanzados por el sol. Las emociones pueden hacernos vulnerables, pero los machos sigma han dominado el arte del control emocional. Una montaña rusa emocional puede ser emocionante en un parque de diversiones, pero cuando se trata de la vida, los machos sigma prefieren un viaje más estable. Entienden que las emociones son pasajeras y pueden nublar el juicio, llevando a decisiones impulsivas. En cambio, los machos sigma eligen navegar por los altibajos de la vida con una mentalidad equilibrada, lo que les permite permanecer imperturbables frente a la adversidad. Imagina estar frente a un león rugiente. Una ola de miedo naturalmente nos invadiría, desencadenando una respuesta de lucha o huida. Pero para un macho sigma, esta reacción primaria es domada por una fuerza mayor, el control emocional. Pueden sentir el miedo, pero no dejan que dicte sus acciones. En cambio, dan un paso atrás, evalúan la situación lógicamente y responden en consecuencia. No permiten que sus emociones tomen el control. Esto no significa que los machos sigma sean insensibles, todo lo contrario, sienten profundamente. Simplemente eligen no llevar sus corazones en la manga. Mantienen una actitud calmada, no porque sean indiferentes, sino porque entienden el poder de la regulación emocional. Saben que al mantener sus emociones bajo control, pueden pensar con más claridad, reaccionar de manera más racional y, en última instancia, tomar decisiones más sabias. ¿Cómo contribuye esto a su intrepidez? Bueno, al dominar el control emocional, los machos sigma eliminan el miedo a ser controlados por sus emociones. No temen lo que podrían hacer en el calor del momento porque confían en sí mismos para mantener la cabeza fría.
No se intimidan por situaciones difíciles porque saben que pueden manejar sus emociones, sin importar cuán intensas sean. El control emocional no se trata de suprimir los sentimientos, se trata de comprenderlos, gestionarlos y utilizarlos a tu favor. Se trata de no dejar que el miedo o la ira nublen tu juicio, sino de usar estas emociones como una fuerza motriz para superar obstáculos. El control emocional es un elemento clave de la intrepidez del macho Sigma. El fracaso puede ser una píldora difícil de tragar, pero los machos Sigma lo usan como un peldaño. Ahora, profundicemos en este concepto. Para muchos, el aguijón del fracaso es un elemento disuasorio, una razón para abandonar el barco y buscar costas más seguras. Pero para los machos Sigma, es una historia completamente diferente. Abordan el fracaso no como un contratiempo, sino como una oportunidad de aprendizaje, y este es un componente crítico de su intrepidez. Imagina que estás tratando de dominar una habilidad compleja, como el ajedrez. Al principio, estás destinado a cometer errores, perder partidas e incluso avergonzarte, pero cada uno de estos momentos es una lección valiosa. Los machos Sigma ven el fracaso como una parte esencial del proceso de crecimiento. No se desaniman por los contratiempos, en cambio, los utilizan como trampolines hacia el éxito. Esta mentalidad les permite enfrentar desafíos con una actitud de aprendizaje continua, siempre buscando mejorar y crecer. En resumen, la intrepidez del macho Sigma no es una fachada, es una convicción profundamente arraigada en su autoconfianza y su comprensión de sí mismos. Su enfoque único para los desafíos de la vida, su control emocional y su capacidad para aprender del fracaso son elementos clave que les permiten navegar por las tormentas de la vida con calma, determinación y una actitud de crecimiento continuo. Avergüénzate, pero cada una de estas derrotas trae consigo una poderosa lección, una pepita de sabiduría que puedes usar para definir tu estrategia, mejorar tu juego y eventualmente convertirte en un maestro del ajedrez. Así es exactamente como los machos Sigma ven el fracaso, no es un callejón sin salida, sino un desvío, un letrero que señala hacia una mejor ruta. No es una condena de sus habilidades, sino un reflector que destaca áreas para mejorar. Los machos Sigma son firmes creyentes en el concepto de mentalidad de crecimiento, la creencia de que las habilidades y la inteligencia pueden desarrollarse a través de la dedicación y el trabajo duro. Entienden que el fracaso es una parte fundamental y divertida de este proceso. Sin fracaso, no puede haber crecimiento, mejora ni progreso. No tienen miedo de tomar riesgos, de empujar los límites, de aventurarse en territorios inexplorados porque saben que, incluso si fallan, se irán con algo valioso, una lección aprendida, una experiencia ganada, una nueva perspectiva. Y cuanto más fracasan, más aprenden, cuanto más aprenden, más fuertes se vuelven, y cuanto más fuertes se vuelven, menos miedo tienen. Es un ciclo virtuoso que alimenta su intrepidez e impulsa su crecimiento continuo. En el mundo de los machos Sigma, el fracaso no es una marca de incompetencia, sino una insignia de honor. Es un testimonio de su coraje, su resiliencia, su incansable búsqueda de crecimiento. A los ojos de un macho Sigma, el fracaso es solo otro maestro. Lo abrazan, aprenden de él y lo usan como un peldaño hacia sus objetivos finales. Y es por eso que no muestran miedo en situaciones difíciles. Entonces, ¿qué hace que los machos Sigma sean tan intrépidos frente a la adversidad? Si has estado con nosotros desde el principio, probablemente hayas captado algunas pistas. Desde abrazar lo desconocido hasta aprovechar la validación interna, el arsenal de herramientas de lucha contra el miedo del macho Sigma es impresionante, por decirlo menos. Cada característica que hemos explorado es una pieza del rompecabezas, una faceta de un tipo de personalidad compleja e intrigante. Tomémonos un momento para repasar y tejer estas piezas juntas para formar una imagen completa del macho Sigma intrépido. Recuerda cómo hablamos sobre los machos Sigma abrazando lo desconocido. Esta es su primera línea de defensa contra el miedo. En lugar de retroceder ante lo desconocido, se inclinan hacia ello, usándolo como una plataforma para el crecimiento y la exploración. Entienden que lo desconocido no es un enemigo, sino un amigo, un maestro. Luego tenemos la validación interna. Los machos Sigma no se dejan influir por las opiniones de los demás, confían en sus instintos, su conocimiento y sus habilidades. Esta validación interna actúa como un escudo, protegiéndolos de los miedos y dudas que pueden ser instigados por la crítica externa. La preparación es un aspecto clave de la intrepidez del macho Sigma.
Se preparan para lo peor pero esperan lo mejor, una estrategia que los equipa para manejar cualquier situación. No se sorprenden ni se paralizan por el miedo porque han anticipado y preparado para los desafíos potenciales. El control emocional es otro rasgo crucial del macho Sigma. No son esclavos de sus emociones, en cambio, las dominan, utilizando la inteligencia emocional para navegar situaciones difíciles sin ser abrumados por el miedo o el pánico. Aprender del fracaso es parte de la intrepidez del macho Sigma. Ven el fracaso no como un callejón sin salida, sino como un peldaño, una oportunidad para aprender y mejorar. Esta perspectiva elimina el miedo al fracaso, convirtiéndolo en una fuerza motivadora. El macho Sigma también se enfoca en lo que puede controlar, en lugar de desperdiciar energía en cosas fuera de su esfera de influencia. Esto reduce la ansiedad y el miedo, ya que concentran sus esfuerzos donde pueden hacer un impacto real. Mantener una perspectiva a largo plazo ayuda a los machos Sigma a mantener la calma frente a la adversidad. Entienden que los desafíos son temporales y que son solo una pequeña parte de su viaje general. Finalmente, los machos Sigma se rodean de positividad. Entienden el poder de una mentalidad positiva para combatir el miedo y promover la resiliencia. En resumen, la intrepidez del macho Sigma proviene de su autoconfianza, control emocional y capacidad para abrazar lo desconocido. No se trata de estar sin miedo, sino de enfrentarlo de frente. Este es el mantra del macho Sigma, enfrentar el miedo con coraje, resiliencia y una voluntad implacable de superar.